Hola mi gente hermosa, pues bueno, representantes del Consulado de México en Indianápolis nos están visitando en Columbus, Ohio. Traen un consulado móvil los días de mañana, sábado y domingo, y esta es la rueda de prensa. No sé si quisiera empezar mencionando los servicios adicionales que tiene el consulado, no solamente el trámite de documentos, sino que también, digamos, de manera breve, los servicios que también pueden ofrecer, y no solamente a los mexicanos, sino también a algunos de los latinoamericanos que pueden acudir al consulado. Bueno, okay. Bueno, soy Luis Franco, soy cónsul titular de México en el consulado en Indianápolis. Tomé posesión del cargo en noviembre del año pasado y es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a Columbus, Ohio. Me parece que había tomado un poco de tiempo, sin embargo, la misma situación de presión que hemos tenido en el consulado con una cantidad de servicios y de casos de protección nos había impedido desplazarnos hacia esta zona. El consulado, bueno, pues por supuesto está ahora en Columbus, Ohio, como parte de un programa de consulados móviles. Se van a brindar servicios de expedición de matrículas consulares y documentos de identidad, pasaportes, para la comunidad mexicana que radica acá en esta parte de la circunscripción consular. Y en este sentido yo aproveché también para venir a encontrarme con aquí algunas autoridades y con líderes comunitarios con los cuales es importante que el consulado mantenga alianzas estratégicas para poder proporcionar otro tipo de apoyos que son igualmente importantes y que van más allá de la mera documentación o expedición de documentos. Entonces, a grandes rasgos describo lo que el consulado hace, aparte de la expedición documental. Existe la protección preventiva, hay un departamento de protección consular que también no solamente ve la protección preventiva, sino casos muy concretos y específicos que requieren de la intervención del consulado para defender los derechos de los mexicanos, para garantizar que tengan un debido proceso y sobre todo para estar muy atentos a que su integridad física y emocional se encuentre también en buen estado. Sobre ese tema de problemas de migración, ¿cómo es que ayuda el consulado a nuestros compatriotas aquí en Estados Unidos? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Con las redadas que ha habido, la separación de familias, ¿cómo es que los mexicanos nos podemos acercar al consulado de Indianápolis? Soy Mariana Torres, soy la encargada del Departamento de Protección y respecto a los asuntos migratorios, lo que siempre les recomendamos a los connacionales es que se acerquen evidentemente al consulado por cuestiones de leyes que tienen que ver con la privacidad de datos. Nosotros únicamente damos información a familiares directos. Entonces, bueno, número uno, que se acerque a algún familiar directo o que nos llamen por teléfono para saber cuál es la situación y posteriormente revisaremos cuál es la posibilidad de poder brindar asesoría legal y representación legal a las personas que se encuentren detenidas. Respecto a operativos que se han llevado a cabo por parte de autoridades migratorias, nosotros hemos estado trabajando muy de la mano con organizaciones y con estos abogados con los que trabajamos en el estado de Ohio, en la circunscripción que nos corresponde, para poder responder de manera expedita a cualquier situación que pudiera llegar a suceder. ¿De qué manera? Entrevistando o teniendo un primer acceso con los connacionales en centros de detención migratorio y en segundo lugar llevando a cabo un diagnóstico migratorio para revisar la posibilidad de detención de una posible salida del país. Todo esto siempre revisando lo mejor para el connacional y bueno, si esta persona tuviera hijos menores de edad, revisando qué es lo mejor para estos menores, ¿no? Lo que comentabas respecto a la separación familiar que se ha llevado a cabo en frontera, es una situación que ha tenido bastante tensa a la comunidad, no nada más mexicana, pero migrante en general,
pero tenemos que recordar que esta separación familiar, si no la podemos evitar, sí nos podemos preparar para lo que pudiera pasar. Un asunto que siempre les comentaremos como Consulado de México a todos los migrantes, sin importar la nacionalidad, es que tengan preparados documentos que son esenciales para o al momento de algún tipo de salida, ya sea voluntaria o involuntaria. ¿Qué tipo de documentos? Siempre tener actas de nacimiento, siempre tener pasaportes vigentes, y en el caso de aquellos menores que puedan ser acreedores a la doble nacionalidad, que tengan doble nacionalidad, que tengan su pasaporte tanto de ciudadanos estadounidenses si nacieron aquí, como el pasaporte de la otra nacionalidad. En el caso específico de la mexicana, en caso de que hubiera deportación de uno o ambos padres, con la doble nacionalidad, el Consulado de México puede intervenir ante las autoridades correspondientes para llevar a cabo la reunificación familiar en territorio nacional. La doble nacionalidad, ¿se necesita también la carta poder? Ya no es necesaria la carta poder, que tanto se habla para patria potestad de los niños. Hay que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con carta poder, carta simple o con un poder notarial. Todo esto depende mucho de la situación por la que esté atravesando la familia. Se hablaba en estos talleres que llevamos a cabo, que seguimos llevando a cabo con nuestras organizaciones aliadas, sobre una carta poder simple. Esto se sigue recomendando para aquellas personas que teman una posible deportación, el qué va a pasar con mis niños si están en la escuela. Una carta poder simple lo que va a permitir es que la persona que va a contar con ese poder simple pueda recoger a los niños de la escuela y que los niños no se queden ahí, ¿no? O que incluso esa persona con esa carta poder simple pueda llevar a cabo la reunificación en caso de una deportación. Por otro lado, un poder notarial, que es lo que llevamos a cabo en el consulado, tiene que ver con papás o mamás que hayan sido ya deportadas a México. Todo esto es caso por caso de cada uno de los connacionales. Recuerden que dentro del marco del consulado móvil que tendremos y bueno, los 3 consulados móviles que tenemos durante 2 días aquí en Columbus, tenemos los domingos en donde revisamos cada uno de los casos de registro civil. Es decir, si ustedes tienen dudas sobre casos específicos de lo que pudiera pasar con esta doble nacionalidad, vengan los domingos de los consulados móviles, tenemos una persona que revisa cada uno de esos casos. Es muy diferente el caso de una pareja que esté casada que el caso de una pareja que no lo esté y que tengan hijos en común, o el caso de un hijo que haya nacido antes de que hubiera un matrimonio. Entonces, estos casos que son muy específicos los podemos revisar a detalle dentro del marco del consulado móvil. Las estadísticas hablan de que la mayoría de los menores que lamentablemente han sido separados de sus familias son menores centroamericanos. Realmente se hablaba de un 2% de familias mexicanas, se hablaba de 21 casos localizables de familias mexicanas, todos ellos en frontera, todos ellos ya atendidos por los consulados de frontera correspondiente. Entonces se habla de un 2% que o sea, no es nada, ¿no? Lamentablemente esta situación de la separación familiar en frontera está afectando a muchos países o a muchas personas centroamericanas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con El Salvador, con Guatemala, Honduras, todos estos países que realmente es donde la estadística está un poquito más fuerte. De los mexicanos que radican aquí en Ohio, ¿sí tienen registro de todos o no? ¿O por qué es importante que lleguen, o sea, que lleguemos y nos registremos ante el consulado, ya sea mediante una matrícula consular o avisando? ¿Cómo es el proceso y por qué es bueno hacerlo? Es bien importante que sí exista un registro de todos los mexicanos que nos encontramos en Estados Unidos, en este caso en Ohio, y sobre todo nuevamente recordar que como Consulado de México en Indianápolis cubrimos a partir más o menos como de Dayton para abajo, todo esto cubrimos 2/3 partes del estado, el resto del estado, la parte norte, es cubierta por el Consulado de México en Detroit, y es importante que haya un registro de las personas que nos encontramos viviendo acá,
porque en caso de que pudiera existir algún tipo de emergencia, puede ser natural, algún desastre natural, bueno, siempre tener en cuenta, ¿no? Si fuéramos 10, por tomar un ejemplo muy sencillo, si fuéramos 10 personas las que viviéramos en Ohio y pasara alguna situación grave, bueno, a ver, ¿están los 10 bien? Bueno, nos falta uno, ¿no? Entonces hay que buscar a ese uno. Esto por una parte, y por otra parte la parte de la estadística que tiene que ver con la migración, ¿no? La migración que evidentemente México siempre está revisando cuántas son las personas que se encuentran acá en Ohio con el número de recursos que se asignan a los consulados, entonces sí es bien importante que exista esta estadística de las personas que viven acá. Recientemente ha habido en Columbus una serie de operativos en los que algunos trabajadores han sido hispanos, han sido detenidos. En fin, ¿qué actividad o qué gestiones se han hecho respecto a ese caso y cómo se puede informar a la ciudadanía para evitar esa situación? Bueno, estos operativos a los que se está refiriendo han tenido lugar en el norte de Ohio. Prácticamente han caído bajo la jurisdicción de nuestro consulado en Detroit. Sin embargo, nosotros tenemos una coordinación, sobre todo para tratar de ver si en algunos casos de los detenidos, primero que nada, identificar si son efectivamente mexicanos. Nosotros no podemos intervenir de manera directa con casos que no corresponden a los mexicanos. Estos operativos, en su mayor parte, un 90% son centroamericanos, y definitivamente en esas condiciones, bueno, son los colegas cónsules de los países centroamericanos los que intervienen para garantizar la integridad y respeto a los derechos de sus connacionales. En el caso de México, estamos muy vigilantes, sobre todo porque independientemente del lugar en donde ocurra un operativo, si nos prueban que efectivamente se trata de un mexicano, y es lo primero que hay que ver, hoy parte de la presión de las autoridades migratorias ha recaído sobre un sinnúmero de gentes centroamericanos, sobre todo en el caso de la frontera. Y en este sentido, para efectos de lo que también ha proliferado, que es la falsificación de documentos, muchos centroamericanos se ostentan como mexicanos, cuando en realidad el único propósito es que si los detienen, sean simple y sencillamente deportados del lado mexicano y no hasta sus países de origen, porque les costaría mucho trabajo volver a intentar su regreso. De tal manera que aquí los mecanismos de coordinación, como explicaba yo, con las autoridades de migración son importantes. Nosotros tenemos que tener canales de comunicación abiertos también con ICE, tenemos que tener canales de comunicación que nos permitan, sobre todo, atender algo que es un principio de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que es la notificación consular. Cada vez que un inmigrante es detenido, hay la obligación de las autoridades del país que detiene de notificarlo al consulado del nacional de quien se trate. Si es centroamericano, tiene que ver si es de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de donde sea, y buscar a la autoridad consular más cercana para notificarle. El caso de México, bueno, primero que nada, cuando nos dan un nombre y un apellido o apellidos, lo primero que vemos es tratar de ubicarlo en una base de datos, y luego el segundo punto es que nos informen qué tipo de documento está presentando para ver si efectivamente estamos hablando de la misma persona o si se trata simple y sencillamente de una persona que hizo suplantación de identidad. En ocasiones puede ser que los datos estén correctos, pero la fotografía no corresponde. Y en ese sentido es importante que la comunicación que tiene el consulado con las autoridades migratorias sea fluida, permanente, y hacemos hincapié en que se trata de que ellos hagan su labor conforme a sus atribuciones, pero nosotros cuidando que esas atribuciones se limiten a lo que ellos tienen, sin una violación absoluta a los derechos de los connacionales que son detenidos. ¿Con cuánto tiempo ICE les avisa a ustedes que tenemos connacionales
En principio tendría que ser casi en automático, pero hay dos cosas. Primero, ellos también creo que se están viendo rebasados por el número de nacionales que están deteniendo, y lo vemos en la crisis esta de la separación de menores de sus papás. Ya perdieron el control en algunos casos y no saben ahora cómo poner nuevamente juntos a estos menores con sus padres. Están inclusive hablando de que en algunos casos fue tal la pérdida del control que tuvieron sobre las detenciones que están buscando ya las pruebas de ADN. Entonces, imagínense lo delicado que es. En teoría tendría que ser inmediato. Puede demorar de 24 a 48 horas, pero en ocasiones resulta, y ese es el otro punto, que muchos de los casos de detención son dados a conocer primeramente por los medios, quienes también tienen un papel preponderante y muy proactivo en esta coyuntura. Están casi en el lugar de la acción, de tal manera que cuando se publican las informaciones, nos enteramos de detenciones primero por la prensa que por las autoridades migratorias. Ahí es más rápido el flujo de información. Lo que pasa es que también en ocasiones, con la rapidez con la que se genera la información, muchas veces no es una información totalmente verificada, y es ahí donde las autoridades de migración nos van a informar a las 48 horas o quizás a las 72 horas de que fueron detenidas esas personas. Lo más importante aquí es que el plazo no exceda ese tiempo y que efectivamente seamos notificados. Hemos visto casos en donde no se nos notifica, nos enteramos por la prensa, y lo que argumentan es que, bueno, pues ellos tenían simple y sencillamente que realizar un proceso de traslado de ese detenido a otro centro de detención, lo que no dio oportunidad de avisar oportunamente. Pero, por supuesto que este es un asunto que no se cumple al 100%, si bien hay compromisos internacionales, y es donde el consulado está vigilante de que se cumpla. Y bueno, cuando detienen a estos connacionales, ustedes se cercioran, como lo había usted platicado unos momentos antes, ustedes se cercioran de que tenga la ayuda legal correspondiente, ¿no? Si no, el consulado también ayuda en ese sentido. Sí, correcto. Recordemos que en la ley migratoria el Estado no está obligado a proveer defensores públicos, entonces todo lo que tiene que ver con ley migratoria tenemos que verificar que los connacionales ya cuenten con algún tipo de representación legal. Si es así, lo único que hacemos es poner en contacto a los abogados con el connacional, porque normalmente los que ya tienen algún caso iniciado de migración, tal vez por algún tipo de visa especial, tal vez una U, una visa T, y ya inició el proceso, es mucho más fácil que el mismo abogado únicamente retome, ¿no? Que ya incluso tienen planes de emergencia preparados. Para aquellos que no, revisamos cuáles son las posibilidades de que esta persona pueda contar con, que se quede en este país, pero sí somos muy claros con ellos. Si una persona cuenta con antecedentes criminales o con antecedentes migratorios, la posibilidad es casi nula de que puedan permitirles la estancia en este país, sobre todo lo que tiene que ver con DUI. Eso es muy, muy grave. Hay personas que normalmente tienen no uno ni dos, tienen hasta 3, 4, y sobre todo en el estado de Ohio lo que hemos encontrado es personas que están involucradas en lo que tiene que ver con droga, ya sea tráfico, o que en su propia casa llevan a cabo ahí la creación de estas sustancias. Entonces, bueno, esto es bastante penado. Entonces, bueno, aquellas personas que ya se encuentran bajo custodia de autoridades migratorias y que tienen este tipo de antecedentes, casi que es de inmediato el que no vaya a haber alguna posibilidad para que ellos permanezcan aquí. Una última pregunta, porque el tiempo, si me permiten. Sí, ya. Sí. Me gustaría terminar con Fernando, cambiando un poquito el tema de migración y yendo un poquito a temas diferentes, digámoslo así. Estabas comentando sobre las becas para chicos indocumentados que tienen ganas de seguir estudiando. Yo creo que es algo muy importante que no se le da la difusión que mereciera. Si nos pudieras hablar un poquito de esas becas para los chicos que no tienen papeles. Sí, bueno, este programa que se coordina a través del Gobierno de México, el Instituto de los Mexicanos del Exterior y su red consular se llama IME Becas. Es un programa que se creó desde el año 2005, se han beneficiado más de 86,000 estudiantes
durante todo este tiempo. El procedimiento para que un joven pueda acceder a este tipo de becas, aclaro, no es pidiendo una beca al consulado. Más bien, el procedimiento a seguir es de que cuando se lanza la convocatoria para que las universidades, las entidades académicas o las organizaciones soliciten recursos, son ellos los que a través de un acuerdo de matching fund con el consulado pueden entonces complementar recursos. Cuando estas universidades solicitan participar en el programa, se deben comprometer a firmar un acuerdo para poner una cantidad similar o superior a la que están solicitando, y toda vez que un comité local decide otorgarles los recursos que envía el Gobierno de México, es la universidad la que otorga las becas a los estudiantes, no el consulado, sino es la misma universidad que ha de alguna forma participado en el programa. Esa es la forma, y este programa está dirigido para los estudiantes que ya van a entrar o ya están en la universidad. ¿Tienen ustedes algún número donde la persona se pueda comunicar con ustedes rápidamente o un número que atiendan? Para hablar de este programa, No, para hablar de cualquier problema que tengan las personas. bueno, el conmutador del consulado es el 317-761-7600, y ya en función del motivo de la llamada para el cual se requiere un servicio del consulado, se le transfiere, bien sea al Departamento de Documentación, Protección, Comunidades o Administración, inclusive también. Bueno, en este caso sí es una situación que tiene que ver con el Departamento de Protección. Bueno, de hecho hay un número de emergencias que Mariana ahorita con todo gusto lo va a otorgar para este tipo de situaciones, pero ¿en qué tanto responde el consulado? Bueno, en la medida en que también el consulado reciba la información de parte del lugar donde fue detenido para saber exactamente que hay un connacional que se llama Juan Pérez, y en esa medida entonces el consulado podrá tener esa información. El teléfono de emergencias es… Exactamente. El teléfono de emergencias es un call center que está disponible 24 horas, 7 días de la semana, y este call center no nada más es para mexicanos, eso también es muy importante. Es el 1855-4636-395. Este teléfono lo van a encontrar en todos los materiales de protección preventiva que tendremos disponibles en los consulados móviles y que próximamente van a estar disponibles en muchos medios de comunicación a los que les haremos llegar todo esto. Entonces, sepan que este centro de información y asistencia a mexicanos es una respuesta por parte del Gobierno de México a toda esta situación un poco inestable que de repente pudiera estar pasando en cuanto a lo que tiene que ver con migración, pero siempre estará disponible 24 horas, 7 días de la semana, incluso para localización de familiares. No, incluso es para personas que pudieran estar en México y que están buscando a sus familiares que tal vez venían para acá, y se puede marcar desde cualquier parte de Estados Unidos, justamente por eso es 1-800. Es gratuito, entonces sí, está disponible para todo Estados Unidos y México. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hemos escuchado a los representantes del Consulado de Indianápolis. La verdad es que nos traen información muy interesante a nosotros los mexicanos, y no lo dejen de lado. El consulado da muchísimos servicios, no nada más expedición de pasaportes o de actas de nacimiento. Ya los escucharon, acérquense al consulado si tienen algún problema migratorio, cualquier cosa, de verdad, acérquense a nuestro consulado, que ellos están ahí para ayudarnos. Yo soy Angie Tapia y esto es Canal Hispano TV.